Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Veréis, pocas veces un dicho tan usado y tan manido ha tenido tanto sentido. La frase popular de "qué injusta es la vida". Seguro que ha sido usada por nosotros en infinidad de veces, y muchas de ellas de maneras exageradas. Pero es que si te tengo que explicar este film con una frase, esa sería "qué injusta ha sido la vida con esta película". Un film referente de una época y de un género que curiosamente no ha trascendido en eso que llamamos conocimiento popular. Y es que veréis, si hablamos del nuevo cine de terror norteamericano, ese que se realizó a finales de los 60 y buena parte de los 70, seguro que os vendrán a las cabezas obras magníficas del género como Rosemary Baby, La Profecía, Al final de la escalera o El Exorcista. Pero curiosamente pocos recordarán este maravilloso film rodado en 1972 por el inconmensurable Robert Mulligan. Porque sí, la película que vamos a reseñar hoy no es otra que la maravillosa obra maestra del género del terror psicológico, El Otro, film que ha caído en el olvido sin que pueda explicar muy bien por qué. Pero que desde este canal vamos a intentar sacar de ese cajón polvoriento de las obras que duermen el sueño de los justos para animaros a ver esta obra que es simplemente maravillosa, de uno de los autores más controvertidos de la historia del cine, y para ello me veo en la necesidad de empezar por hablar por su director, Robert Mulligan. Veréis, Mulligan, para ser más precisos Robert, ya que tiene como hermano menor a uno de los cómicos más grandes de los Estados Unidos, el maravilloso Richard Mulligan, del que soy un admirador absoluto. Pues bien, Robert Mulligan fue un director de aquella hornada llamada de la generación televisiva, y es que la pequeña pantalla que rivalizaba por aquellos entonces con el cine dio una cuadrilla importante de cineastas que hicieron más grande este arte. J. Pakula, Sidney Lumet, Arthur Penn, Sidney Pollack y por supuesto el director que nos ocupa hoy, Robert Mulligan. Su inicio en el cine empezó relativamente pronto, en 1957, cuando Mulligan, junto con la ayuda de su amigo Alan J. Pakula, realizaron el film El precio del éxito, un drama deportivo con un jovencísimo Anthony Perkins como protagonista. Tras ese llegarían tres comedias románticas, Perdido en la gran ciudad, del 60, El gran impostor y Cuando llegue septiembre, ambas del 61. Hasta llegar un momento que le cambiaría la vida por siempre, la realización de la obra mítica del séptimo arte. Un drama que es una de esas obras indispensables del cine, la versión cinematográfica de la novela de Harper Lee, Matar a un ruiseñor, donde Gregory Peck interpretaba a un magistral Atticus Flint en una obra que ha quedado para la eternidad. Tras esa película podríamos imaginar que su trayectoria como cineasta iría hacia arriba como un cohete, y en cierta forma así fue. Y sus dramas sentimentales conseguían bastante repercusión. Un ejemplo fue Amores con un extraño, con Natalie Wood y Steve McQueen, o Verano del 42, un drama romántico juvenil que ha llegado hasta nuestros días como uno de los mejores de su género. El caso es que Mulligan fue pasto de aquella epidemia de adicciones. El alcoholismo del director hizo que tuviera problemas en la industria. Un ejemplo fue cuando le despidieron como director de Taxi Driver o años después de Blade Runner. Pero aún así fue rodando películas más o menos importantes, pero ninguna llegó a tener el éxito de Matar a un ruiseñor. Pero curiosamente, en medio de esa época turbulenta, se atrevió a ser uno de los pioneros del nuevo cine de terror norteamericano, ese que se alejaba de los monstruos de la Universal para adentrarse en eso que se llamó terror psicológico, con esta película, El Otro, que fue uno de los referentes del género. Y ahora permítanme que les cuente de qué va la trama, ya que es compleja y maravillosa esta película. Como ya sabéis los más veteranos del canal, lo voy a hacer sin spoiler para así empujarte a ver este film que reseñamos hoy. Pues bien, si piensas en un film de esos de terror clásico donde la tensión marca en un principio toda la trama, olvídate. La película nos adentra en una historia evocadora, en un tiempo pasado, en el verano de 1935. Allí, en una pequeña comunidad, viven dos niños de inmigrantes rusos, los gemelos Perry. Ambos son tan parecidos físicamente como diferentes en su carácter. Holland es un chico travieso y seguro de sí mismo, mientras que Niles es un muchacho temeroso y bueno. Por cierto,
Tengo que decir que esta película tiene en su reparto a dos gemelos reales como actores, y no cayó en el manido recurso de utilizar al mismo actor haciendo los dos papeles. Y aunque jovencísimos los hermanos que interpretan a los protagonistas de nuestra historia, Chris y Martin Udvanorki, hay que decir que son un ejemplo de grandes niños actores. Pues bien, volviendo a nuestra historia. El film comienza como la típica película de aventuras infantiles. Holland haciendo trastadas y empujando a Niles a que le acompañe, siendo este al que siempre reprenden por los actos de su hermano. El resto de la familia se alterna entre la felicidad y la desgracia. La felicidad de la hermana mayor, que está embarazada y va a tener un niño, y la desgracia de la madre, que ha enviudado relativamente hace poco y vive una crisis de depresión que la tiene postrada en su habitación. Holland y Niles, a pesar de haber quedado huérfanos, lo llevan bastante bien, como cualquier niño pequeño, sin ser muy conscientes de la tragedia ocurrida. En ese mundo de vacaciones de verano conocemos a sus vecinos, a sus familiares y sobre todo a la abuela de los pequeños, la bondadosa Ada. En esa felicidad y blancura que dicta los primeros compases del film, pronto encontraremos pequeñas notas discordantes, cosas que no deben de pasar, pero pasan. No es algo rotundo, sino más bien un pequeño eco que empieza a poner en alerta a los espectadores, veréis. Ada tiene con Niles un juego muy especial que viene de sus ancestros eslavos. El juego en el cual el niño, si se concentra, puede meterse en el alma de cualquier persona o animal. Ellos le llaman el gran juego. Y hasta aquí te voy a contar, el resto de la película tienes que verla tú y disfrutarla. Pero te tengo que avisar, no te dejes engañar de las primeras impresiones de esta película, aunque de eso nos vamos a adentrar un poco más tarde. Porque si esta película tiene algo que la marca además de su historia, es la música del gran Jerry Goldsmith. Hay que decir que Jerry Goldsmith hizo una absoluta banda sonora para el otro, pero Robert Mulligan decidió quedarse solamente con el fragmento principal de la película. Fragmento que iba desde lo más bucólico hasta lo más oscuro, pero no de una forma progresiva, sino de una forma lenta, muy parecido a cómo es la trama de esta película, por lo que si quieres saber de qué va, te aconsejo mucho que escuches primero aquella banda sonora que hizo el gran Jerry Goldsmith de esta película, El Otro. Ahora, permíteme un pequeño paréntesis para animarte a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho. Y es que si te gusta el cine y quieres conocer o recordar esos clásicos eternos y un poco olvidado como El Otro, suscríbete a Cinefilia. No solo te vamos a dar a conocer esas obras indispensables, sino que te contaremos todo lo que tienes que saber para disfrutar al 100% de la película que reseñamos ese día. Así que no lo dudes más, dale ahora mismo al botón y a la campanita y forma parte de esta familia de cinéfilos. Pues bien, esta historia nace de por aquel entonces un actor casi siempre televisivo, Tom Tyrone. Un actor con inquietudes literarias que un día, tras ver Rosemary Baby, de Roman Polanski, le empujó a escribir su primera novela, El Otro. Decir que el libro fue todo un bestseller es quedarse corto. Aquella novela de terror psicológico fue la sensación del año, con lo que Tyrone, conocedor de la industria, preparó los derechos de la novela para una futura película. Cosa que ocurrió gracias a que Mulligan se fijó en la historia y quiso rodarla. Con producción del propio director y de Don Craze, se hicieron con los derechos de la novela, donde Tyrone también actuaba como productor. Así el rodaje del film, que tendría el apoyo de la 20th Century Fox, empezó. Pero esta película tenía un hándicap, y era que casi todo el mundo conocía la obra, que se localizaba en el verano de Connecticut, pero el rodaje empezaba en otoño. Y los campos de la región se habían tornado cobrizos, por lo que necesitaron buscar un lugar de rodaje que emulara los paisajes narrados en el libro. Y estos fueron los de California. El trabajo del diseñador de producción Albert Brenner es simplemente excepcional, no solo porque es capaz de cambiar la estación del año, sino que te traslada a los años 30 de una forma veraz y sin artificios.
Por otro lado, la película se agranda gracias al trabajo de fotografía del maestro de maestros Robert Surtees, quizá uno de los más grandes directores de foto de toda la historia del cine, responsable de obras tan míticas como Mogambo, Ben-Hur, El Graduado o la fantástica El Golpe. Aquí Surtees crea un ambiente onírico al principio del film que se va tornando en oscuridad a medida que la película se convierte en más sombría y terrorífica. Su trabajo es patente en cada plano del film, plano que acrecenta el bueno de Mulligan con su elegante forma de rodar. Su composición siempre acertada y su puesta en escena sencilla y sin estridencias, pero eficaz a más no poder. Mulligan, capaz de tirar por tierra su futuro profesional debido a su carácter acrecentado por el alcohol, es sin embargo delicado tras la cámara. Es sutil, su trabajo de una exquisita delicadeza contrasta con lo atroz de los sucesos que cuenta esta historia. Este contraste no fue entendido por el autor de la obra, Tom Tyrone, al que la película le decepcionó sobremanera. Pero hay que decir que este no fue el sentir general del gran público que respondió acudiendo a las pantallas de cine. Pero el poco tiempo que estuvo proyectándose no la dejó crecer dentro de toda la industria cinematográfica, ya que el otro pasó en tiempo récord de la pantalla grande a ser emitida por televisión. Quizá con el sentimiento de los productores que esta obra encajaba mejor como telefilm que como película de cine. Y en cierta forma creo que tenían razón. La obra en formato doméstico no pierde en absoluto su valía, y este aspecto bucólico que tenían las series televisivas de la época hacían que el espectador se relajara viendo aventuras de los gemelos Perry, para que al final el contraste de los sucesos que cuenta al final de la película sean mucho mayores y el impacto entre la audiencia fuera descomunal. Hay que decir que el otro se convirtió en una película de culto, pero de culto de verdad, no en un éxito tardío, que muchas veces llamamos obras de culto a todo film que fracasó en su momento y luego consiguió los laureles del éxito. No, en este caso no fue así. La obra se mantiene casi en el ambiente más fanático de los aficionados al terror, no traspasando al público en general que muchas veces desconocen por completo esta película. Y es totalmente injusto porque su calidad, su tensión narrativa, el ritmo lento pero sin pausa que martillea en el alma del espectador hasta terminar siendo un descomunal trueno, no deja a nadie indiferente y se merece mucha más popularidad entre el público que otras películas que sí que han trascendido. Y es que además no hay excusa para verla, porque hay varias versiones dando vueltas por YouTube, aunque esto ya sabéis que yo no lo fomento. Y es que esta película es tan olvidada que parece que a nadie le importa. Por lo que si quieres pasar un rato disfrutando de lo desagradable de las películas de terror que a nosotros nos encanta, no lo pienses más y adéntrate en esta joya de terror psicológico que no te va a dejar indiferente, sobre todo cuando llegues al final. Y nada, con este consejo de cine me voy a despedir, no sin antes desearte dos cosas, ya sabéis que es costumbre en el canal. La primera es que seas inmensamente feliz o luches por ello, no hay mejor lucha que esa. Y la segunda, como no puede ser de otra forma, que vivas el cine.